El viento aullaba como un animal herido mientras el techo de la cabina gemía sobre ellos. Tres desconocidos atrapados por las circunstancias, su aliento visible en el aire gélido. «Puede que no sobrevivamos a la noche», susurró. Él la miró a los ojos con acero en su mirada. «No voy a perder a nadie más por la nieve». La vieja camioneta gruñía mientras Wesley Grant recorría el sinuoso camino de montaña, con sus neumáticos crujiendo sobre las primeras capas de nieve. Miró por el espejo retrovisor y vio a su hija, Maisie. Acurrucada en el asiento trasero, sus pequeños dedos trazaban patrones de escarcha en la ventana. La radio crepitó con estática antes de que la voz del meteorólogo se escuchara. Se esperan fuertes nevadas esta noche, que posiblemente se conviertan en una severa tormenta de nieve. Se recomienda a todos los residentes que permanezcan en sus casas. Las curtidas manos de Wesley se apretaron alrededor del volante mientras calculaba la distancia restante hasta casa. Tomar el atajo de la montaña les ahorraría 30 minutos. Podría dedicar 30 minutos a ayudar a Maisie con su proyecto de ciencias antes de acostarse. La calefacción del camión chisporroteaba débilmente a medida que subían más alto en las montañas y el viento ya empezaba a aullar a su alrededor como una bestia hambrienta. «Papá, ¿llegaremos a casa antes de que llegue la gran nevada?» La voz de Maisie era pequeña pero firme, sin el miedo infantil que mostrarían la mayoría de los niños de 8 años. Tenía los ojos de su madre, de un marrón profundo con reflejos dorados que parecían brillar incluso en la tenue luz de la tarde de invierno. Wesley ajustó el espejo retrovisor para encontrar su mirada. «Por supuesto, Maíz. Este viejo camión nos ha ayudado a superar cosas peores». No mencionó que lo peor que había pasado había sido la noche en que murió su madre, cuando el hielo negro y los frenos defectuosos les robaron la mitad de su familia en un instante. En lugar de eso, forzó una sonrisa tranquilizadora. «¿Por qué no cierras los ojos un momento? Te despertaré cuando lleguemos a casa». Cuando los primeros copos de nieve empezaron a caer, oscureciendo el camino, Wesley encendió las luces altas y rezó en silencio para haber tomado la decisión correcta. A 20 metros de distancia, en la misma y peligrosa carretera de montaña, pero viajando en dirección opuesta, Viven Black golpeó con la palma de la mano el volante de su Jaguar. El elegante vehículo ronroneó suavemente a pesar del deterioro de las condiciones climáticas. A través del sistema Bluetooth del coche, la voz de pánico de su asistente llenó el lujoso interior. «Señora Black, los miembros de la junta directiva te preguntan dónde has ido. La gala de aniversario no podrá celebrarse sin el CEO. Esto se ve terrible. No me importa cómo se vea, Thomas». Viven cortó su voz con tanta fuerza que podría cortar el acero. «Dile que tuve una emergencia. No voy a soportar otras 4 horas de falsas felicitaciones y susurros traicioneros». Terminó la llamada con un golpe brutal a la pantalla táctil. Por un momento, el único sonido fue el rítmico zumbido de los limpiaparabrisas, luchando una batalla perdida contra la nevada cada vez más fuerte. Viven parpadeó rápidamente, negándose a reconocer la humedad que se acumulaba en sus ojos. Hoy se cumplieron exactamente 10 años desde que fundó Black & Deveschens, transformándola de una startup de garaje a un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Debería haber sido su momento de triunfo. En cambio, lo único en lo que podía pensar era en el asiento vacío de su madre en la gala y en la tarjeta de aniversario de su padre que había llegado esa mañana. El mismo padre que los había abandonado a ambos cuando su madre enfermó, y que ni siquiera se había presentado al funeral en Nochebuena hacía 12 años. Ahora la nieve caía con más fuerza y los copos gruesos se arremolinaban hipnóticamente en los faros del camión de Wesley. La radio hacía tiempo que se había convertido en estática y los desgastados limpiaparabrisas luchaban por mantener limpio el parabrisas. «Papá, creo que la nieve está empeorando». Maisie observó, su voz teñida con los primeros indicios de preocupación. Wesley quería tranquilizarla, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta mientras entrecerraba los ojos a través de la cortina blanca que los envolvía.
Los neumáticos del camión resbalaron levemente en una curva y sintió la momentánea ingravidez de perder tracción antes de recuperar el control. Está bien, cariño. Intenta dormir un poco y llegaremos a casa antes de que te des cuenta, dijo, intentando mantener la calma. Las habilidades que había perfeccionado durante sus años como trabajador de rescate entraron en acción automáticamente para evaluar, adaptarse y mantener la calma. En el asiento trasero, Maisie finalmente se quedó dormida, respirando lenta y constantemente a pesar de la tormenta que rugía afuera. A la vuelta de la esquina, Viven estaba perdiendo su batalla contra los elementos. Los sofisticados sistemas de control de tracción de Jaguar no fueron rival para la furia desatada de la naturaleza. Mientras tomaba una curva especialmente pronunciada, una potente ráfaga de viento se estrelló contra el vehículo, haciéndolo deslizar con gracia pero de manera aterradora. La compostura de Viven se hizo añicos mientras luchaba contra el volante, con el corazón latiendo violentamente contra sus costillas. Lo último que vio antes del impacto fue un par de faros que se acercaban a través de la ventisca y luego su mundo explotó en una lluvia de vidrio y metal cuando el Jaguar se salió de la carretera y cayó por el terraplén nevado. El repentino destello de las luces traseras que se desviaron del camino hizo que Wesley frenara de golpe. El camión se derrapó antes de detenerse por completo. «Jesucristo», murmuró, entrecerrando los ojos a través del parabrisas hacia el vehículo de lujo que ahora estaba inclinado precariamente en la pendiente de abajo. Sin dudarlo, activó las luces de emergencia y se giró para despertar a Maisie. «Cariño, necesito que te quedes en la camioneta. Alguien tuvo un accidente». Los ojos de Maisie se abrieron de golpe, al instante, alerta. «¿Vas a ayudarlos como solías hacerlo?» Wesley asintió y buscó el botiquín de emergencia que guardaba debajo del asiento, un hábito que tenía desde sus días como rescatista. «Vuelvo enseguida. Cierra las puertas detrás de mí y no las abras a nadie más que a mí». Dudó un momento y luego añadió, «Si no vuelvo en 15 minutos, hay una radio de emergencia en la guantera. Canal 9». El frío intenso lo golpeó como un puñetazo físico cuando salió a la nieve de la tormenta, adhiriéndose inmediatamente a su barba y a sus pestañas. El viento casi lo derribó mientras descendía por el terraplén, resbalándose y deslizándose hacia el Jaguar destrozado. A través de la ventana rota, Wesley pudo ver a una mujer desplomada sobre el volante, con un fino hilo de sangre corriendo por su sien. Su entrenamiento comenzó mientras evaluaba la situación del vehículo. Conductor inestable inconsciente y tormenta se intensifica. «Señora, ¿me oye?», llamó, asomándose por la ventanilla para tomarle el pulso. Fuerte pero rápido. La mujer se estremeció al sentir su contacto. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando iris del color de nubes de tormenta. Por un instante, la desorientación nubló sus rasgos antes de endurecerse en sospecha. «¿Quién es usted?», preguntó Viven con una voz notablemente firme a pesar de las circunstancias. Intentó apartarse de su contacto, pero hizo una mueca al sentir un dolor que le atravesó el hombro. «Me llamo Wesley Grant. Su coche va a derrapar aún más si no la sacamos. ¿Puede moverse?». Ya estaba examinando la puerta, buscando la manera de forzarla. La nieve caía con fuerza, cubriendo rápidamente los restos. Tenían minutos, no horas. «Estoy bien», insistió Viven, aunque su amigo sugirió lo contrario. «Solo necesito llamar a mi asistente». Buscó a tienta su teléfono, pero Wesley negó con la cabeza. «No hay señal aquí arriba durante las tormentas. Tenemos que movernos ya». Sin esperar permiso, Wesley se apoyó contra el vehículo y tiró de la puerta. El metal chirrió en protesta, pero cedió lo suficiente como para que él pudiera meter la mano y desabrocharle el cinturón de seguridad. «Voy a sacarte. Puede que duela, pero es mejor que morir congelada». Apretando los dientes, Viven asintió una vez, y Wesley la guió con cuidado a través de la puerta dañada, sosteniendo su peso mientras sus pies tocaban la nieve. En cuanto salió del vehículo, un repugnante crujido de metal precedió al Jaguar,
deslizándose unos metros más por el terraplén. Viven. Aumentaba todas las implicaciones de lo que podría haber sucedido, golpeándola de golpe. Mi hija está en la camioneta, explicó Wesley, guiándola por la pendiente con una mano firme en su codo. Pero no podemos seguir en el camino. La tormenta empeora a cada minuto. Señaló una estructura apenas visible entre los árboles. Hay una vieja cabaña de guardabosques a unos 400 metros por allí. Es nuestra mejor opción hasta que esto pase. La cabaña era poco más que un cobertizo adornado, abandonado por el servicio forestal hace años. Wesley abrió la puerta con el hombro, revelando un interior polvoriento y lleno de telarañas con una pequeña estufa de leña, una mesa destartalada y un par de gafas de sol apolilladas. Maisie la seguía de cerca, agarrando el botiquín de emergencia de su padre mientras observaba al desconocido con curiosidad no disimulada. Viven se quedó paralizada en la puerta, observando las primitivas habitaciones con un horror apenas disimulado. Su ropa de diseñador ya estaba empapada a través de su perfecto brillo, desmoronada en zarcillos húmedos. Sin embargo, mantenía la postura rígida de quien se niega a reconocer la derrota. Esto es pintoresco, logró decir la palabra con forzada cortesía. Pasó un dedo por la mesa polvorienta y retrocedió visiblemente. Quizás haya otra opción cerca. ¿Un hotel o un restaurante? La pregunta reveló lo completamente desconectada que estaba de su entorno, y Wesley no se molestó en disimular un suspiro de cansancio mientras se ocupaba de la estufa de leña. El pueblo más cercano está a 48 kilómetros. Con este tiempo, bien podría estar en la luna. Encontró leña vieja pero seca y comenzó a encender una fogata con práctica eficiencia. Puedes probar suerte de nuevo en la carretera, pero no te lo recomiendo. La declaración no fue pronunciada con crueldad, pero el desafío implícito flotaba en el aire entre ellos. La mandíbula de Viven se tensó, pero ella permaneció en silencio, cerrando la puerta de mala gana ante el viento aullante. Maisie se acercó al extraño y le extendió una pequeña mano. Soy Maisie. Soy Mate. Te lastimaste la cabeza en el accidente. Señaló la sangre seca en la sien de Viven con una preocupación directa que solo un niño podría sentir. Algo en la expresión de Viven se suavizó momentáneamente mientras miraba a la niña. Vivian Black. Y sí, supongo que lo hice, pero no es nada grave. Ella aceptó el apretón de manos torpemente. Claramente no estaba acostumbrada a interactuar con niños. Una repentina y pequeña tos de Maisie llamó su atención y Vivian frunció el ceño. ¿Tienes frío? Deberías sentarte más cerca del fuego que está haciendo tu padre. Wesley levantó la mirada, sorprendido por el tono de genuina preocupación en la voz de la mujer. Maisie tiene asma leve. Empeora con el frío. Sacó un pequeño inhalador de su bolsillo y se lo entregó a su hija, quien lo aceptó con la resignada familiaridad de la rutina. Viven observó la interacción con una expresión ilegible antes de quitarse en silencio su bufanda de diseño húmeda y ofrecérsela torpemente al niño. Esto es cachemira. Te ayudará a mantenerte caliente, dijo con rigidez, como si no estuviera acostumbrada a los actos de generosidad. Maisie sonrió radiante mientras aceptaba la lujosa tela que la envolvía alrededor de sus hombros como un manto real. Cuando la noche cayó por completo, la furia de la tormenta aumentó la nieve acumulándose contra las pequeñas ventanas de la cabaña hasta que quedaron completamente oscurecidas. Los tres improbables compañeros estaban sentados alrededor del escaso fuego, mientras las llamas danzantes proyectaban largas sombras sobre sus rostros. Viven había rechazado la oferta de Wesley de carne seca de su kit de emergencia, alegando que no tenía hambre, aunque su estómago ocasionalmente la traicionaba con protestas audibles. El hombro le palpitaba débilmente, donde se lo había torcido en el choque, pero se negaba a reconocer el dolor estando sentada erguida sobre el borde de la cuna. Deberías dejarme ver ese corte, dijo finalmente Wesley, rompiendo el tenso silencio. Las heridas en la cabeza pueden ser complicadas. Viven le tocó la sien con cautela. Estoy bien. No necesito la ayuda de nadie. Los ojos de Wesley,
de un azul profundo como el cielo invernal, la estudiaron durante un largo momento antes de responder. Nadie necesita decir que no necesita ayuda a menos que realmente no se encuentre bien. La simple observación la afectó demasiado y Vivien se dio la vuelta y centró su atención en Maisie. «Tu padre siempre recoge a desconocidos durante las tormentas de nieve», preguntó ella, intentando desviar la pregunta. Maisie, que había estado ordenando tranquilamente las piedras que había encontrado en su bolsillo, miró hacia arriba con una pequeña sonrisa. «Papá era rescatista. Salvó a mucha gente antes de que muriera mamá. Ahora arregla coches y cosas así». La inocente revelación quedó suspendida en el aire, un vistazo a sus vidas que hizo que Wesley se tensara visiblemente. De trabajador de rescate a mecánico. Es un gran cambio de carrera. Vivien observó su tono cuidadosamente neutral a pesar de su curiosidad. Estaba claro que en ese hombre rudo había algo más de lo que ella había supuesto inicialmente. Wesley avivó el fuego, con el rostro medio oculto por la sombra. A veces las cosas en las que eres bueno se convierten en cosas que ya no puedes soportar hacer. No dio más detalles, y algo en su expresión le advirtió que no insistiera más. La noche se hizo más profunda y con ella la intensidad de la tormenta aumentó hasta alcanzar proporciones aterradoras. El viento aullaba a través de las grietas de la vieja estructura de la cabaña, provocando que todo el edificio se estremeciera y crujiera de forma amenazante. La pequeña linterna a pilas que Wesley había recuperado de su kit de emergencia proyectaba sombras espeluznantes sobre las paredes mientras trabajaba para asegurar las ventanas con pedazos de muebles rotos. Vivien, abandonando finalmente su pretensión de distanciamiento, le ayudó a encajar una pata astillada de una silla contra una contraventana especialmente inestable. Sus manos se rozaron brevemente en el proceso, y ambos se retiraron rápidamente, sorprendidos por el contacto inesperado. La temperatura dentro de la cabaña bajaba rápidamente a pesar del fuego y su respiración formaba pequeñas nubes con cada exhalación. «¿Se supone que esto va a empeorar tanto?», Vivien preguntó, incapaz de ocultar el tono de preocupación en su voz. En su ático de la ciudad, las tormentas eran simplemente espectáculos incómodos vistos a través de un cristal triplemente pintado, no realidades que amenazaban la vida. La expresión de Wesley era sombría mientras revisaba las barricadas una vez más. «El clima de la montaña es impredecible. Esto parece peor de lo previsto». Miró a Maisie, que observaba sus esfuerzos con ojos grandes y solemnes, a pesar de sus intentos de hacerla dormir. «Pero todo irá bien. La cabaña permaneció en pie durante tanto tiempo. Aguantará un poco más». Como si desafiara directamente sus palabras, una violenta ráfaga se estrelló contra la estructura, provocando que el techo emitiera un sonido como el de un animal herido. La linterna parpadeó una vez, 2 veces, luego se apagó por completo, sumergiéndolos en la oscuridad, a salvo del resplandor del fuego. Maisie dejó escapar un pequeño sonido de miedo, y Wesley estuvo a su lado al instante, con el brazo alrededor de sus hombros. «Papá, ¿tienes miedo?», susurró, su pequeño rostro vuelto hacia el de él, buscando la verdad que solo un niño puede exigirle a un padre. Wesley dudó, sopesando la honestidad frente a la protección. Finalmente, le apartó un mechón de pelo de la frente y respondió: «Sí, a veces me asusto, pero nunca cuando estás conmigo, Mai. Me haces valiente». Decir. La simple declaración, que no estaba destinada a los oídos de Vivien, provocó que algo cambiara en su percepción de este hombre, un vistazo detrás de la fachada estoica de algo genuino y crudo. En la hipnótica danza de las llamas, la mente de Wesley se remonta a otra noche de invierno 5 años antes. Todavía podía oír el chirrido del metal mientras sus autos giraban sobre el hielo negro. Aún podía sentir la nauseabunda ingravidez mientras se desviaban de la carretera. Los recuerdos llegaron en fragmentos irregulares. El grito de Sara quedó interrumpido por el impacto. El sabor de la sangre en su boca. La lucha desesperada por liberarla del lado del pasajero arrugado. La certeza absoluta, como socorrista entrenado,
de que la mujer que amaba se le estaba escapando en los brazos. Todo lo había hecho bien. Estabilizó su cuello, aplicó presión sobre las heridas, la mantuvo hablando, y nada de eso importó. Sara había muerto con la cabeza en su regazo, su hija afortunadamente inconsciente en el asiento trasero. Horas más tarde, cuando Wesley finalmente sucumbió al agotamiento y Viven tomó su turno para vigilar, los roles se invirtieron. Ahora era Wesley quien observaba a través del velo del sueño fingido mientras Viven caminaba de un lado a otro por la pequeña cabaña, irradiando una energía inquieta. A pesar de su evidente cansancio, la tormenta continuaba sin cesar afuera y la temperatura había bajado aún más, lo que la obligó a aceptar la camisa de franela de repuesto de Wesley sobre su blusa de seda. Vivian se acurrucó más cerca de las brasas moribundas, mientras su mente se deslizaba hacia atrás en el tiempo. Mientras los vientos aullaban se transformaron en el eco de las voces que gritaban de su infancia. Su padre, Richard Black, había sido un titán de la industria, un hombre hecho a sí mismo que valoraba la fuerza por encima de todo y veía la compasión como una debilidad. En la víspera de Navidad, cuando su madre fue trasladada de urgencia al hospital con un aneurisma cerebral, Vivian, de 12 años, le rogó que cancelara su viaje de negocios. «El hospital está lleno de médicos», dijo con desdén. «¿Qué más daría si me quedaba ahí sentada? La vida no se detiene por sentimentalismos». Vivian había subido a su jet privado para cerrar una fusión en Tokio, dejando a su hija sola en la sala de espera de un hospital. Cuando los médicos le dieron la noticia de que su madre había fallecido, no había nadie que abrazara a Vivian, nadie que compartiera su dolor. Ni siquiera asistió al funeral. Vivian murmuró en voz alta, sin darse cuenta de que hablaba. Dijo que las demostraciones públicas de dolor eran indecorosas. Se abrazó con fuerza, meciéndose ligeramente. Construí mi empresa solo para demostrar que podía ser mejor que él. Y en algún momento del camino, me convertí en él. Desde su corte, la voz de Wesley llegó silenciosamente a través de la oscuridad. Convertirse en tu padre no es inevitable. Es una decisión que tomas todos los días. Viven se sobresaltó, avergonzado de verse atrapado en tal vulnerabilidad. Pensé que estabas dormida. Es difícil dormir cuando el mundo intenta desmoronarse a nuestro alrededor. Wesley se incorporó lentamente, con cuidado de no molestar a Maisie. ¿Para qué? Vale. Le diste tu bufanda a mi hija antes. Por lo que se oía, tu padre no habría hecho eso. La simple observación se cernió entre ellos, un inesperado salvavidas en la tormenta de sus pensamientos. Viven no respondió, pero algo en su postura rígida se relajó ligeramente mientras ella añadía otro trozo de leña al fuego. Se acercaba el amanecer, aunque era imposible distinguirlo a través de las ventanas cubiertas con mantas. La tormenta no había amainado, sino que había adquirido un ritmo constante y ominoso que sugería que no tenía intención de pasar pronto. Wesley y Viven se sentaron uno frente al otro, con la figura dormida de Maisie entre ellos, mientras compartían las últimas raciones de emergencia de Wesley. ¿Diriges una empresa?, preguntó Wesley, rompiendo un prolongado silencio. ¿De qué tipo?, dudó Viven, poco acostumbrado a condensar innovaciones negras en una conversación informal. Tecnología, principalmente. Desarrollamos sistemas integrados para aplicaciones de energías renovables. Hizo una pausa y luego añadió con un dejo de orgullo. Acabamos de lanzar una solución de microred que puede alimentar hospitales rurales durante 72 horas durante cortes de energía. Wesley asintió. Un interés genuino se refleja en sus rasgos. Cosas útiles. Aplicaciones en el mundo real, no solo tecnología sofisticada para personas con demasiado dinero. Ese es el objetivo, admitió Viven. Aunque a veces nuestros accionistas preferirían emprendimientos más rentables. Ella lo estudió con curiosidad. ¿Qué pasa contigo? Maisie mencionó que ahora arreglas autos. Mecánico en Rallins Garage en Cedar Creek. Nada lujoso, pero paga las cuentas. No ofreció ningún detalle sobre su carrera anterior,
la transición de salvar vidas a arreglar motores. Viven reunió su coraje para hacer la pregunta que se había estado formando desde su primer encuentro. ¿Por qué detuvieron las labores de rescate? Quiero decir, obviamente eras bueno en eso. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se arrepintió, reconociendo demasiado tarde la conexión con la muerte de su esposa. Wesley se quedó en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada, pero ella pudo escuchar el trasfondo del dolor. Después de que murió Sarah, la madre de Maisie, no pude conciliarlo. Pasé años entrenando para salvar a extraños, y cuando más importó, no pude salvarla. Cada llamada de emergencia después de eso. Todo lo que podía ver era la cara de Sarah. Se pasó una mano por la barba, un gesto que Vivien llegó a reconocer como una muestra de autoconsuelo. Algunas cosas se rompen de maneras que no se arreglan bien. La cruda honestidad de su respuesta despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido en Viven. Sin su escudo corporativo, sin su asistente filtrando sus respuestas, se encontró hablando con una franqueza inesperada. Entiendo que es más de lo que piensas. Ella lo miró a los ojos a través del fuego. Después de que mi madre murió, construí muros, me aseguré de que nadie pudiera volver a lastimarme de esa manera. Y ha funcionado. Wesley preguntó con la mirada firme. Puedes dirigir un imperio, controlar todo y a todos a tu alrededor. ¿Pero eso te hace sentir seguro? La pregunta aterrizó con la precisión de un bisturí de cirujano, exponiendo lo que yacía debajo de sus defensas cuidadosamente construidas. Viven abrió la boca para dar su habitual respuesta segura, pero luego la volvió a cerrar. Por primera vez, miró a Wesley, no como alguien inferior a su posición social, sino como un igual, quizás incluso alguien que veía con más claridad que ella. No, admitió finalmente la única sílaba que contenía volúmenes de soledad no expresada. No lo hace. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, un puente momentáneo a través de sus diferentes mundos. Antes de que Wesley pudiera responder, un crujido ensordecedor partió el aire sobre ellos. El instinto tomó el control mientras Wesley se lanzaba a través del espacio, arrojando su cuerpo sobre el cuerpo dormido de Maisie justo cuando el techo de la cabaña cedía bajo el peso de la nieve y el hielo acumulados. La madera y el aguanieve se derrumbaron sobre la estructura, implosionando a su alrededor en una cacofonía de madera astillada y viento aullante. El grito de Viven se perdió en el caos cuando una viga de apoyo la esquivó por centímetros. Y entonces todos cayeron, dando tumbos a través del suelo derrumbado hacia un banco de nieve que se había formado debajo de la cabina elevada. El mundo se convirtió en una confusión desconcertante de frío blanco y marrón que invadía todos los sentidos mientras estaban medio enterrados en la nieve. Wesley apareció primero, cavando frenéticamente hasta que descubrió a Maisie, que ya estaba despierta y con los ojos muy abiertos por el terror, pero afortunadamente no la habían escuchado. «Papá», gritó, aferrándose a él con sus pequeñas y desesperadas manos. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño», le aseguró, aunque la sangre le manaba de un corte sobre el ojo, donde los escombros lo habían golpeado. Sus ojos recorrieron los escombros, buscando a su tercer compañero. «Viven», llamó, su voz casi perdida en la tormenta que aún rugía. Un débil gemido le respondió desde debajo de un trozo de pared derrumbada. Con Maisie acurrucada contra su costado, Wesley escarbó entre la nieve y los escombros hasta que descubrió a Viven, que yacía pálida y aturdida, con la pierna izquierda doblada en un ángulo que le indicó de inmediato a Wesley que estaba rota. «¿Puedes moverte?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Viven intentó incorporarse, solo para caer hacia atrás con un grito de dolor que ahogó rápidamente. «Vete», jadeó ella apretando los dientes. «Lleva a Maisie y ve a buscar ayuda. Yo te retrasaré». Wesley meneó la cabeza y su expresión se endureció hasta adquirir determinación. «No te dejaré atrás». Examinó los alrededores, evaluando las opciones con el ojo experto de alguien entrenado para emergencias.
La cabaña quedó totalmente perdida. La tormenta seguía furiosa y ahora estaban expuestos a los elementos con suministros mínimos rescatados de los restos. No seas tonta, espetó Vivien, aunque su voz tembló de dolor. Tienes que salvar a tu hija. Wesley se agachó junto a ella, con ojos feroces. No volveré a dejar a nadie atrás. Las palabras contenían una angustia tan cruda que incluso Vivien se quedó en silencio. Con movimientos cuidadosos, fabricó una férula improvisada para su pierna usando tablas rotas y tiras arrancadas de su propia camisa. Luego, a pesar de sus protestas, levantó a Vivien sobre sus hombros como si fuera un bombero. Maisie, necesito que me sujetes el cinturón y te quedes detrás de mí. No lo dejes ir, pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso por mí? Maisie asintió solemnemente. Su pequeño rostro expresaba una determinación que reflejaba la de su padre. Puedo hacerlo, papá. Esto es una locura, susurró Vivien mientras Wesley aseguraba su agarre bajo sus rodillas y estabilizaba sus piernas heridas lo mejor que podía. No puedes llevarme a través de una ventisca. Mírame, respondió Wesley con gravedad, y comenzó a caminar con dificultad por la nieve hasta las rodillas hacia lo que esperaba que fuera la dirección del camino. El tiempo perdió sentido mientras luchaban por atravesar el páramo blanco. El viento atravesaba la ropa inadecuada como cuchillos, y la nieve seguía cayendo con tanta fuerza que la visibilidad se reducía a unos pocos pies. Wesley avanzaba con tenaz persistencia, cada paso una batalla contra el agotamiento y el peso de Vivien sobre sus hombros. Detrás de él, Maisie caminaba con firmeza, su pequeña mano aferrándose firmemente a su cinturón, incluso mientras su rostro palidecía de frío. Tenemos que parar, dijo finalmente Vivien, con la voz débil contra su oído. No puedes seguir así. Wesley no respondió, guardando el aliento para el esfuerzo del movimiento, pero la verdad de sus palabras se hacía dolorosamente evidente. Sus músculos gritaban en protesta, y una peligrosa sensación de aturdimiento comenzaba a afectar su visión. Cuando Maisie tropezó por tercera vez en pocos minutos, reconoció a regañadientes que necesitaban refugio, aunque fuera temporal. Una formación rocosa se alzaba frente a él, ofreciendo una protección mínima. Del viento. Wesley bajó con cuidado a Vivien al precario refugio de un alero, y de inmediato se giró para ver cómo estaba Maisie. Los labios de su hija habían adquirido un tono azulado, y su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. «Ven aquí, murmuró, apretándola contra su pecho para compartir el poco calor corporal que le quedaba. Para su sorpresa, Vivien se quitó con dificultad su abrigo de diseñador, el último vestigio de su imagen corporativa, y se lo ofreció a Maisie sin decir palabra. En ese momento, ella dijo simplemente, «Es impermeable y tiene térmico». Wesley dudó, «Lo necesitas». Ella lo necesita más. El tono de Vivien no admitía discusión. Crecí en Minnesota. Soporto el frío mejor que un niño de 8 años. La afirmación era una mentira descarada. Sus violentos temblores ya delataban lo mucho que necesitaba el abrigo, pero la determinación en sus ojos era absoluta. A través de un breve resquicio en la nieve arremolinada, Wesley vislumbró algo que podrían haber sido luces en la distancia. La esperanza se encendió brevemente en su pecho, templada rápidamente por el realismo. Incluso en condiciones ideales, llevar a Vivien mientras guiaba a Maisie haría el viaje un desafío. En las condiciones actuales, rozaba lo imposible. Pero a medida que la respiración de Maisie se volvía más dificultosa, supo que se habían quedado sin opciones. «Vi luces», le dijo a Vivien en voz baja, para que Maisie no lo oyera. «No están lejos, pero bien podría ser la luna en esta tormenta». Dudó, sopesando sus menguantes opciones. Podría llegar más rápido solo. Consigan ayuda para traerlos de vuelta para ambos. Los ojos de Vivien se abrieron con alarma. «No pueden dejar a Maisie aquí. Ella te necesita. Necesita más atención médica», contó Wesley, aunque la idea de dejar a su hija, aunque fuera temporalmente,
le causó un profundo vacío en el pecho. Puedo ponerla entre nosotros, en este refugio rocoso. Usa tu abrigo y el mío para abrigarla. Déjala conmigo, dijo Vivian en voz baja. Yo la abrigaré. Cuando Wesley dudó, añadió, no dejaré que le pase nada. Lo prometo. La gravedad de la promesa pendía entre ellos. Vivian Black, quien construyó su vida en torno a no depender nunca de los demás, le pedía que confiara en ella lo más preciado de su mundo. Wesley la miró a los ojos y encontró bajo el dolor y el agotamiento una determinación férrea que reconoció en su propio reflejo. Mientras se preparaba para irse, Vivian lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Wesley, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Ten cuidado. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta antes de que su determinación flaqueara. La nieve lo tragó en segundos, dejando a Vivian y Maisie solos en su precario refugio. Vivian abrazó con más fuerza a la niña, ignorando el dolor punzante en su pierna rota mientras se movía para protegerse al máximo del viento. Tu papá es muy valiente, dijo, intentando distraerlos a ambos del miedo que amenazaba con abrumarlos. Es el más valiente. Maisie asintió, acurrucándose más cerca. Él te salvó, y ahora nos salva de nuevo. Wesley luchó contra la ventisca. Con férrea determinación. Cada paso era una batalla contra el creciente entumecimiento de sus extremidades. A medio camino hacia su destino, Wesley tropezó y cayó de rodillas en la nieve profunda. El frío lo abrazó con un consuelo seductor, susurrándole que descansar sería tan fácil, tan tranquilo. Buscó a tientas en su bolsillo, donde su billetera contenía la última foto de Sara sosteniendo a Maisie cuando era una niña pequeña. La visión de sus rostros, uno perdido y otro esperándolo, le dio la fuerza para ponerse de pie. La primera luz del amanecer reveló un paisaje transformado, inquietantemente hermoso en su blancura prístina. 3 motos de nieve de la patrulla estatal coronaron una loma, seguidas por un equipo médico de emergencia. Al frente estaba Wesley, apenas reconocible bajo capas de ropa térmica prestada, con el rostro demacrado por el agotamiento, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Encontraron a Vivian y Maisie exactamente donde los había dejado, acurrucados juntos en su refugio cada vez más inadecuado. Durante la interminable noche, Vivian había cumplido su promesa, usando su cuerpo para proteger a Maisie de lo peor del frío, a pesar de su propia lesión, contando historias de aventuras comerciales imaginarias para mantener a la niña despierta y distraída de la peligrosa somnolencia de la hipotermia. Te dije que volverías, dijo Wesley con voz pausada mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarla. Maisie esbozó una débil sonrisa, extendiendo la mano hacia la de su padre con los dedos modelados de azul y blanco por el frío. La señora Vivian me contó historias toda la noche, susurró. Ella no me dejó dormir, incluso cuando realmente quería hacerlo. El garaje estaba inusualmente tranquilo para un martes por la tarde. Wesley trabajó metódicamente bajo el capó del antiguo Buick de la señora Harkin, la rutina familiar de diagnosticar problemas de motor, un bienvenido regreso a la normalidad después de 3 semanas de estadías en el hospital y citas de seguimiento. El sonido distintivo de un motor caro ronroneó en el garaje, interrumpiendo su concentración. Wesley se enderezó, secándose las manos con un trapo mientras se giraba para mirar al cliente, solo para quedarse congelado por la sorpresa. Un elegante Audi plateado llegó y apareció Vivian Black, aunque una versión muy diferente del inmaculado CEO que había conocido al principio. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola sencilla en lugar del severo sino que había llevado antes. Estaba vestida con jeans y un suéter informal y solo el elegante abrigo color camello y la calidad de sus botas de cuero insinuaban su riqueza. Caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un bastón de fibra de carbono. En su mano libre, llevaba una bolsa de regalo decorada con dinosaurios de dibujos animados. Sus miradas se cruzaron a través del garaje. Por un momento, ninguno de los dos habló.
El trauma compartido de su terrible experiencia creó una conexión que trascendió las cortesías sociales habituales. «Estás caminando», dijo finalmente Wesley, dejando sus herramientas. Viven asintió con una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Pasadores de titanio en la tibia. El médico dice que debería deshacerme del bastón en un mes. Ella dudó y luego añadió: traje algo para Maisie, si te parece bien. Nunca te di las gracias adecuadamente, dijo Vivian mientras sus dedos recorrían nerviosamente el mango de su bastón. Por salvarme la vida 2 veces. Wesley meneó la cabeza. Mantuviste viva a Maisie. Eso nos pone más que bien en mi libro. Se secó nuevamente las manos con el trapo, un gesto nervioso que coincidía con su inquietud. Las enfermeras me dijeron que usted ha estado cubriendo las facturas médicas. No tenías que hacer eso, quise hacerlo, respondió Vivian simplemente. Ella dudó y luego añadió con cuidadosa neutralidad: también creé un fondo universitario. Para Maisie. Está en un fideicomiso completamente separado de mí. No puedes rechazarlo y no te obliga a nada. La honestidad desarmó las objeciones de Wesley. Después de un largo momento, asintió una vez en señal de aceptación. Ella estará encantada de verte. No he dejado de hablar de las increíbles historias de la señorita Viven desde que llegamos a casa. ¿Estaría bien si espero el autobús de Maisie? Vivian preguntó, mirando su reloj. El café es terrible, pero con gusto, ofreció Wesley. Pero te advierto que, en cuanto Maisie te vea, podrías terminar enganchándote a cenar. Ha estado preguntando cuándo podríamos invitarte. Los ojos de Vivian se abrieron ligeramente, sorprendida. Ya has hablado de invitarme. Wesley se encogió de hombros, ruborizándose bajo su barba. Parece lo menos que podemos hacer por alguien que le salvó la vida a mi hija, a menos que los directores ejecutivos tengan compromisos más urgentes que espaguetis con un mecánico y un niño de 8 años. Creo que podría despejar mi agenda, respondió Viven. La formalidad de sus palabras quedaba desmentida por la calidez de su voz. El sonido de un autobús escolar al detenerse afuera interrumpió el momento. Segundos después, Maisie irrumpió por la puerta del garaje, con su mochila rebotando contra sus pequeños hombros mientras corría. Se detuvo de golpe al ver a Viven y su rostro se iluminó con una alegría asombrada. «Señorita Viven», gritó, lanzándose hacia adelante sin dudarlo. «Viniste a visitarnos». Viven se encontró envuelta en un abrazo entusiasta que habría escandalizado a sus colegas corporativos. Después de un momento de sorpresa, ella devolvió el abrazo, su expresión normalmente cautelosa suavizándose en afecto genuino. «Te traje algo», dijo, señalando la bolsa cubierta con dinosaurio. Maisie abrió el regalo con una emoción desenfrenada que solo los niños pueden reunir, gritando de alegría al descubrir un juego de arte de calidad profesional, completo con lápices de acuarela para dibujar y un diario de dibujo encuadernado en cuero. «Papá, mira, es igual que los que usan los verdaderos artistas». «¿Qué dices, Mai?», Wesley instó, aunque su propia expresión se había suavizado al observar la interacción. «Gracias. Gracias. Gracias». Maisie abrazó a Viven nuevamente y luego se volvió hacia su padre con la expresión particular que él reconoció como el preludio de una gran petición. «Papá, ¿puede la señorita Vivian venir a cenar? Por favor, quiero mostrarle mi habitación y mi proyecto de ciencias y la tortuga». «¿Tortuga?». Viven levantó una ceja en señal de pregunta. «Su tortuga de peluche», explicó Wesley con una leve sonrisa. «Actualmente se desempeña como asistente de su proyecto científico». A Maisie le añadió: «Ya invité a la señorita Black a cenar si quiere venir». «Me encantaría», dijo Vivian, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que lo decía en serio. La perspectiva de una sencilla cena familiar de repente parecía infinitamente más atractiva que las reservas en restaurantes exclusivos y las reuniones de negocios que habitualmente llenaban sus tardes. Cuando Wesley cerró el garaje temprano, Maisie charlaba animadamente entre ellos y algo tácito pasó entre los adultos, un reconocimiento de que lo que fuera que estaba comenzando allí era inesperado, pero bienvenido. No se hicieron promesas ni se discutieron planes futuros más allá de la cena.
Ninguno de los dos estaba preparado para poner en palabras la conexión tentativa que se estaba formando entre ellos. Pero cuando sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Maisie, Vivien vio en la mirada fija de Wesley una posibilidad que nunca se había permitido considerar: que la vulnerabilidad podría no ser debilidad, que la dependencia podría convertirse en fortaleza cuando se coloca en las manos adecuadas. Y Wesley, al ver a Vivien reír genuinamente ante la entusiasta narración de Maisie, reconoció el raro regalo de una segunda oportunidad, no solo de conexión, sino de confianza. La mujer a su lado no era la misma reina de hielo corporativa que había sacado de un jaguar destrozado semanas antes. La tormenta había despojado de todas las pretensiones y revelado a alguien capaz de un coraje y un sacrificio extraordinarios debajo de la ropa de diseño y el control practicado. Caminaron hacia sus vehículos separados, la destartalada camioneta de él y el elegante Audi de ella, con planes de reunirse nuevamente en su modesta casa. No se intercambiaron votos ni se prometieron futuros. Pero en el simple acto de aceptar su invitación a cenar, Vivien había dado su primer paso para alejarse del aislamiento, y en la forma en que Wesley le sostuvo la puerta del auto, no con sumisión, sino con silencioso respeto. Reconoció su propia disposición a abrir su corazón protegido una vez más. Desde el asiento trasero de la camioneta de Wesley, Maisie los observaba con la perspicaz sabiduría de los niños, percibiendo el hilo invisible que ahora conectaba a estos dos adultos heridos. «Papá», susurró mientras salían del garaje. «La señorita Vivien ya no parece triste. Y tú tampoco». Wesley miró por el espejo retrovisor a su hija y luego al Audi plateado que lo seguía a casa. «No», asintió suavemente. «Supongo que no». Después de una tormenta que casi les costó la vida, dos personas que habían construido muros contra el dolor se encontraron enfrentando una verdad inesperada. Que a veces sobrevivir significa aprender a dejar entrar a los demás. Que la fuerza se puede encontrar en la conexión más que en el aislamiento. Y esa curación a menudo comienza no cuando termina la tormenta, sino cuando encuentras a alguien dispuesto a superarla contigo.